Es el primer parcial de transferencia de calor, grupo de 111. Primer punto es de conducción en estado estable y el segundo, conducción en estado transitorio. Primer punto me dice que dentro de una caja de 60 centímetros de lado y una altura de 1 metro, fabricada en aluminio, ya sabemos la conductividad de aluminio, se encuentra una esfera de diámetro desconocido que emite calor a razón de 400.000 vatios sobre metro cúbico, lo que mantiene la temperatura superficial de la misma en 500 grados centígrados. Entonces ya tenemos la temperatura superficial de la esfera, no conocemos el radio y por lo tanto no conocemos el diámetro. En el montaje interno se dispone de un gas que tiene un coeficiente H de 200 vatios sobre metro cuadrado centígrado y se mantiene estable a una temperatura de 400 grados centígrados. El gas, tengo el H del gas interno, esta es la vista superior de la caja, y tengo la temperatura. Ya sabemos que si tengo esto, va a tener una resistencia de convección entre la esfera y el gas, y después convección entre el gas y las 4 paredes internas. Las condiciones en el ambiente exterior son 25 grados centígrados y un H de 5.9920 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Sabiendo que la transferencia de calor emitida por la esfera se da por las 4 paredes laterales, 1, 2, 3, 4, no tenemos en cuenta ni la cara superior ni la cara inferior. Determine el radio de la esfera y el espesor de las paredes, así como las temperaturas T1 y T2. Recordemos que me dan es el lado interno 60 por 60, pero no conozco las medidas de la superficie exterior. Eso para la primera parte. La segunda parte, que es con aleta, ya me dicen que en las 4 paredes laterales, se agregan aletas cilíndricas de aluminio de 3 centímetros de largo, aquí está, 0,25 centímetros de diámetro y espaciadas entre centro a centro 0,8 centímetros. Y me piden que determine la efectividad del sistema. Esta es la segunda parte del ejercicio. Entonces, para este caso, ¿qué sucede? Viendo una vista superior, tenemos la parte interna, ¿cierto? O sea, que van a salir 4 resistencias, una de convección entre la esfera y el gas, otra entre el gas y las 4 paredes internas, otra de conducción con las 4 paredes internas y la última resistencia de convección, ¿cierto? Hacia el ambiente exterior. Entonces, viéndolo desde una vista superior, aquí vemos la configuración, ya sabemos que si el lado interno es 60 centímetros, pues sabemos que el lado externo va a ser 60 centímetros más espesor y otro espesor sería 2X. 2X. Las resistencias entre la esfera y el gas, entre el gas y las paredes internas y la temperatura superficial de las paredes internas, entre las paredes internas y las externas, conducción, y por último, entre esa superficie exterior de esa caja y el ambiente externo. La primera resistencia, pues de la esfera, 1 sobre h por área de una esfera. Pensamos que el área de una esfera es 4pi, r al cuadrado. Entonces me queda 1 sobre 200, que es el h del gas, aquí está, por 4pi por r al cuadrado. Hacemos la operación 1 dividido entre estos términos, lo vuelvo lineal. El r que está aquí dividiendo lo paso arriba y me queda como r a la menos 2. Tengo una primera resistencia en función de ese radio de la esfera que es desconocido. Proseguimos. Hay 4 paredes, ¿de acuerdo? Entonces la convección sería entre el gas y las 4 paredes. Sería 1 sobre h, sigue siendo 200, pero son 4 paredes que tienen 60 centímetros por 1 metro. Entonces sería 200 por 4 paredes, 0,6 por 1. Y tenemos esa resistencia de convección entre el gas y las paredes internas. Ya tengo la segunda resistencia. Me falta la de conducción y me falta la de convección exterior. Ahora, antes de proseguir, pues rápidamente analicemos lo de la esfera. Listo, dice que emite calor a razón de 400.000 vatios sobre metro cúbico. Ya sabemos que Q minúscula es Q mayúscula sobre el volumen. El volumen que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y el volumen de una esfera, que aquí está, 4/3 de pi por r al cubo, pasa a multiplicar y vamos a tener ese calor que emite la esfera en función de ese radio. Me queda r al cubo. Entonces ya tengo ese calor emitido por la esfera en función de
su radio. Proseguimos a la siguiente resistencia, que es la resistencia de conducción. Recuerde que son 4 paredes. Aquí hago el dibujito, 4 paredes. Tendría entonces la de conducción, X o delta de X, el espesor, dividido entre K por área. Entonces son 4 paredes que tienen 0,6 por 1 metro. 4 paredes, 0,6 por 1 metro. Ahí está. Tenemos esa resistencia de conducción, me da 1,758 por 10 a la menos 3 X, ¿sí? Queda la X arriba. Y por último, la resistencia de convección externa. Entonces, las 4 paredes de la parte exterior sí van a ser completas. Van a ser 0,6 más 2X, 0,6 más 2X, que sería el área, por 1, pero son 4 paredes. Entonces, determino esa resistencia de convección externa. 1 sobre H, aquí está el H exterior, 4 paredes que tienen un lado 0,6 más 2X por 1, ¿cierto? Hago la operación, ¿cierto? Hago la operación y me queda aquí indicado. Esta será la resistencia de convección externa. Entonces, ya podemos decir, listo, tengo las 4 resistencias, ahora sí voy a plantear calor total. O si yo puedo, cada uno de los calores, ir sacando variables. En este caso, pues, me serviría, conozco la temperatura superficial de la esfera y la temperatura del gas, puedo plantear el primer calor, calor H1. Planteo calor H1. ¿A qué es igual calor H1? Pues delta de temperatura, que sería 500 menos 400 dividido entre la resistencia de convección interna. Entonces ya tengo todo. Está en función de R3. Aquí está este R que está aquí dividiendo, pasa a multiplicar. Hago la operación y ya conozco el primer punto, radio de la esfera. Conociendo el radio de la esfera, ya yo puedo hallar el calor total. ¿Sí? Ya tengo el radio de la esfera que está en función de R al cubo. Listo, aquí está. Entonces ya puedo saber el calor total. 5.654,87 vatios. Teniendo esto, puedo tener la resistencia con RH1. Tengo la resistencia. Listo, ya la conozco. Y planteo calor H2, que estaba en función de R, ya la pudimos hallar. Y puedo yo darme el lujo de hallar la temperatura 1, que son las temperaturas de las paredes internas de esa caja. Tengo T1. Listo, que es el segundo punto. ¿Qué más me pedían a mí? Eran 4 paredes, ¿no? Entonces, resistencia total. Planteo toda la resistencia desde la superficie de la esfera hasta afuera. Listo, toda total. Va a ser igual a resistencia total, o calor total, perdón, es igual a delta de temperatura de 500 hasta 25, dividido entre la resistencia que ya conozco, porque ya conocí el radio, y fíjense que aquí la única incógnita va a ser la X. Recuerde que son 4 paredes, ¿no? Entonces, claro, hago esto y me da que el X me da 0,025 metros, o sea, 2,5 centímetros. Entonces, eureka. Ya sé entonces que las paredes internas tienen 60, 2,5 y 2,5, 65. Entonces me quedan 65 por 1 metro, 65 por 1 metro, 65 por 1 metro y 65 por 1 metro. Ya tengo la temperatura 2 y ya puedo proceder a la segunda parte, que era con aletas. ¿Cuánto será el área? Es como si yo cogiera estas 4 paredes y las uniera. 65 más 65 más 65 y más 75, 2,6 metros. Y por una altura de 1 metro. Entonces, ya yo puedo saber cuántas aletas me caben en esas 4 paredes externas. Calor de primera parte, cuando es aletas. Primero, calor sin aletas, ya lo tendría. ¿De acuerdo? Ya lo tengo. ¿Listo? Número de aletas. Primero voy a ver cuántas caben, ¿cierto? Por esas 4 a lo largo, pues, como si yo las uniera, serían 260 centímetros. Me dicen que la separación entre ellas es 0,8 centímetros, entonces caben 325 aletas, ¿cierto? A lo largo, digámoslo así, por toda la superficie de las aletas. Y en lo alto cabrían entonces en 100 centímetros, dividido entre 0,8, 125 aletas. Quiere decir que en estas 4 paredes exteriores caben 40.625 aletas. Posterior a eso ya me voy a las aletas. Ya yo tengo que sacar el área libre de aletas. Aquí les hago el dibujito. Son 40.000 círculos. Entonces, a toda el área, que es 2,6 metros por 1 metro, le voy a restar 40.625 círculos. ¿Y cómo es el área de un círculo? Pi cuartos del diámetro al cuadrado. Recuerden que el diámetro me lo dan, que es 0,25 centímetros. Saco el área libre de aletas, por lo tanto, el calor libre de aletas es H por área libre de aletas por el delta de temperatura.
Es importante saber que este T2 lo hallamos en la primera parte del ejercicio. Saco el calor libre de aletas. Prosigo. Hallar el calor de aleta máximo, que es el ideal, ¿sí? H, ¿sí? Exterior, área de la aleta, T2 menos T alfa. Ya conozco T2 menos T alfa. De la tabla, puedo ver el área de la aleta. Este tipo de aleta es pi por D, que multiplica L sub C. ¿Qué es L sub C? L más diámetro sobre 4. Entonces, todo esto lo voy sacando pi por D por L sub C, que es la suma de estos dos. Aquí están. Saco el área libre, saco el área libre, el área de la aleta, y ese calor de aleta máximo, H por área de la aleta por D de temperatura, y saco ese calor ideal de una aleta, ideal, calor ideal de una aleta. Procedo a hallar el factor geométrico. La eficiencia de la aleta me dice que es tangente hiperbólica de m por L sub c, ya L sub c lo he hallado anteriormente, dividido entre m por L sub c. Entonces, la eficiencia de estas aletas es de 0,9870. Ya lo saqué por acá. Ahora, ¿cuál es el calor real de la aleta? Es la eficiencia multiplicado por el calor ideal. Ya lo dejamos allá. Entonces, este es el calor que emite una aleta, son 40.625 aletas. Entonces ya lo que hago es, la última parte que es la efectividad, calor libre de aleta más el calor que emiten las 40.625 aletas, dividido en el calor que era 100 aletas. Y esta efectividad es de 4,7081. Este punto era el que más valía 3 unidades. Ahora bien, para el segundo punto, que es en estado estacionario, ¿sí? Me dicen que tengo una manzana, me dan el alfa de la manzana, 1,41 por 10 a la menos 6 pies cuadrados por segundo, de 1,02 libra masa y un volumen de 33,51 pulgadas cúbicas. Se encuentra inicialmente a una temperatura de 95 grados Fahrenheit. La fruta se lleva a una nevera que tiene una temperatura estable de 41 grados Fahrenheit, St alfa, y un coeficiente de convección de 8 BTU hora pie cuadrado Rankine. Bajo estas condiciones, la manzana puede transferir un calor máximo. Ustedes me están dando el Q máximo. Aquí está también en el dibujito. De 50.212,26 BTU. Determine la conductividad térmica, ¿sí? De esta fruta, el tiempo necesario para que la temperatura superficial de la manzana alcance 43 grados Fahrenheit bajo estas condiciones y la temperatura en el centro de la manzana en ese mismo tiempo. Entonces, primero, pues, ¿cuál es el volumen de una esfera? Ya lo habíamos planteado en el primer ejercicio, ya tenemos la fórmula, ¿sí? Pero antes que eso, ya sabemos que me están dando en pulgadas cúbicas. En el sistema inglés es importante saber que debemos trabajar en pies cuadrados. Entonces, lo que hago es decir, un pie, 12 pulgadas. Un tal cubo, divido entre 12 al cubo, y este es el volumen de la esfera en pies cúbicos. Tengo la masa y densidad es igual a masa sobre volumen, hago la operación y saco el radio de esa masa. 0,16 periódico pies, ¿sí? 0,16 pies. ¿Qué continúo? Continúo con el calor máximo. Aquí es igual calor máximo, y eso está en la fórmula. A m punto por el Cp por T alfa menos Ti. Claro, aquí el calor, sí, hay que ver de pronto si el calor entra o sale de la manzana. ¿De acuerdo? Entonces, dice, tengo el calor máximo, tengo la masa, tengo los delta de temperatura, 95, ¿cierto? Y los 41 grados Fahrenheit, que es la temperatura de la nevera. Despejo CP, CP me da 0,91 BTU sobre libra masa Rankine, un valor exacto. Alfa. Ahora me piden primero la conductividad. Yo sé que alfa es K sobre ρ por CP. Ya tengo alfa, pero ojo con el alfa, está en pies cuadrados sobre segundo. Tengo densidad, tengo CP, voy a despejarla acá. Al yo despejar esto, yo tengo que saber que debo trabajar el K en horas. ¿De acuerdo? En horas. Entonces, debo trabajarlo en horas. Lo paso a los segundos a horas y despejo, ¿sí? Lo reemplazo y saco la K. Primer punto que me preguntaba, 0,243 BTU hora pie por radio.
Por último, posteriormente a eso saco el BIOT, es una esfera, no hay problema. Tengo ya el radio, tengo la K, tengo H por L sub C, que es el radio sobre K. Saco de la tabla 4 de Holanda 1 y A1 y ya lo que hago ya es reemplazar. Me dicen que la temperatura en la superficie, ¿cuál es el tiempo para que la temperatura en la superficie llegue a 43 grados Fahrenheit? Aplico la ecuación, mi incógnita va a estar en tau, coloco la calculadora en radianes, porque ya lo dijimos que en radianes, saco el tau, después del tau despejo el tiempo, me dice que 1,805 horas, ¿sí? Casi 2 horas para que esa manzana, pues, se enfríe, pues, digamos así, esté fresca, o sea, 6.498,3 segundos. Y la otra pregunta que hacen es, ¿cuál es la temperatura en el centro para ese tiempo? Entonces, hacemos la operación y en el centro me da que es una temperatura de 51,32 grados Fahrenheit. Y ese era el parcial. Lo revisan y cualquier duda me la hacen saber.